Seguimos aquí en Punto de Vista y queremos hacer mención que esta semana, a raíz de la investigación periodística que hayamos iniciado con el caso de la Municipalidad de Sustanjaya, y en el cual también se emitió un documento a través de organizaciones de sociedad civil, la regidora Raquel Seritupa había mencionado algunos elementos alejados a la verdad. Primero, que en este documento han planteado que somos una organización politizada, y queremos precisar algunas cosas. En relación a esto, no sé si para la señora, y esto sin ánimo de generar controversias, pero sí creo que es importante aclarar a la opinión pública la defensa de casos sobre derechos humanos, de capacitar a las personas, de desarrollar programas de capacitación en lo que son los derechos humanos para no dejarse maltratar, en asumir defensa sobre los abusos sexuales en los cuales son objeto los niños, las niñas o las mujeres, ¿no? O los hombres mismos, en promover organizaciones sociales, significa que somos una organización politizada, ¿no? Como lo ha señalado ella. Dos, ha señalado en el documento publicado en el diario El Correo, del cual ella ha dicho que le ha costado 1.500 soles y que lo ha pagado ella con el grupo de regidores. Dudo que una publicación de tamaña página entera esté esa cantidad, ¿no? Tres, en relación a ello mismo, señala que nosotros como organización de derechos humanos no hemos tenido la delicadeza de apersonarnos a la municipalidad para tomar conocimiento y que le hemos creído directamente a la regidora Mayra Ramírez y Ana Cabrera. Si hubiera sido así, la pregunta es, ¿por qué tenemos los videos? ¿Por qué a lo largo de varias ediciones hemos hecho programas de televisión, tanto para radio también, que tenemos un programa en sistemas de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hemos reprisado pasajes de las sesiones de consejo, hemos pasado entrevistas que hemos sacado al señor alcalde, hemos sacado la situación que ocurrió el 23 de julio, que nos trajeron los videos, cómo salen nuestros audios, nuestras voces en estas entrevistas. Entonces, para sacar un documento así, primero hay que estar informado. Luego se ha dicho que se ha creído tajantemente a estas dos personas. CODEICA tiene un programa de género. El programa está liderado por especialistas que trabajan con mujeres, especialmente mujeres autoridades, regidoras, alcaldesas, funcionarias, servidoras públicas, en este caso autoridades, con mujeres de las organizaciones sociales, ¿no? De los sectores excluidos, de los distritos, de los pueblos jóvenes, y donde desarrollamos capacidades con estas organizaciones y con estas mujeres. En el caso de las mujeres autoridades, hemos tenido un programa de especialización con especialistas de la ciudad de Lima, un módulo consecutivo, donde han estado las regidoras Ana Cabrera y Mayra Ramírez participando a lo largo de 2 años, asistiendo como a una escuela sobre los marcos normativos, sobre la ley de igualdad de oportunidades, sobre el tipo de proyectos que deben presentar en las municipalidades, sobre cómo se hace una ordenanza regional, sobre la gestión pública. Hemos tenido especialistas en el tema, entonces ellas están capacitadas, y una de las cosas que sí se le transmiten a estos programas es que eleven información o que hagan una gestión transparente, y se les enseña, se les educa con los especialistas que han venido de Lima y los que trabajan en CODEICA a cómo ir identificando situaciones que no están enmarcadas en la ley o que dan indicios de que las cosas no están siendo claras. Entonces, no es que le creamos, sino que han sido formadas y que ahora parte de su formación y de principios están elevando ese tipo de cosas. Entonces, no, sin ánimo de generar, decíamos, como organización, pero sí se nos ha señalado que somos institución politizada. No sé en qué se basa la señora Raquel Seritupa para decir este tema. Yo quiero reprisar lo que ha dicho el vicepresidente de CODEICA, el ingeniero Gustavo Echegaray, en relación a la pregunta no sobre el tema Sustanjaya, sino cuál es la labor que hace la Comisión de Derechos Humanos de ICA, con quiénes trabaja y por qué seguimos afirmando el tema de la defensa de los derechos humanos. Bueno, porque creo que la ciudadanía va tomando conciencia de sus derechos. Creo que el trabajo que se viene haciendo desde la promulgación, la proclamación de la Declaración Universal en un principio, y desde allí, bueno, generó siempre una reacción, pero que poco a poco la gente se ha ido apropiando. Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de ICA a nivel
nacional y a nivel mundial hacen un trabajo muy fuerte para que la población tome conciencia de ello, y creo que a estas alturas, ya pasada una década del siglo XXI, la gente toma cada vez más conciencia, y creo que se va avanzando en ello, y por eso es que en la actualidad vemos muchos actores, no solamente autoridades o digamos personas con cierto nivel, digamos, de una mayor educación, sino gente de pueblo, gente que no ha accedido al derecho a la educación, por ejemplo, ahora salen a reclamar entre estos derechos, la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho a, bueno, todo lo que son los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué le cuesta a la gente entender la dimensión del trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos, como en este caso en la región Codeica? Porque nosotros venimos de unas décadas recientes en la cual se satanizó a las organizaciones de derechos humanos. No olvidemos que el partido fujimorista fue el que quiso ligar muy fuertemente al terrorismo con la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso hace de que la población en cierto modo haya tenido cierto temor a salir a defender sus derechos, porque inmediatamente era tildado de terrorista. Y esas son las estrategias que usan las dictaduras y en general muchos estados para reprimir el legítimo derecho que tiene la población de exigir los derechos, valga la redundancia, ¿no? Hoy en día el trabajo de Codeica y de un tiempo a esta parte, ¿en qué se sustenta? ¿Cuáles son los ejes? ¿Por qué específicamente con ciudadanía, con poblaciones, con organizaciones, con autoridades, con mujeres, con niños? La exigencia de los derechos humanos va ligada de la mano de la exigencia, digamos, del ejercicio de la ciudadanía. O sea, no puede haber una ciudadanía plena si es que no se respetan los derechos de la población, ¿no? Y los derechos de la población son integrales, o sea, no solamente son el derecho a que no seas violentado, a que no seas maltratado, sino que tienes un conjunto de derechos más que han dejado de ser, como en el principio, derechos de primera, segunda o tercera categoría. Todos los derechos tienen el mismo nivel, porque la afectación de uno implica afectar otros derechos, ¿no? O sea, es decir, si afectas el derecho a la salud, obviamente vas a afectar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Si afectas el derecho al agua, vas a afectar también. O sea, hay una interrelación entre los derechos, de manera que hay que abordarlos de una manera integral, ¿no? Codeica, yendo ya a tu pregunta, su rol es principalmente desarrollar capacidades, ¿no? Fundamentalmente Codeica lo que hace es educar a la población para que tenga conocimiento de cuáles son los instrumentos que se han venido construyendo desde el año 48 de la Declaración Universal hasta ahora, vale decir, todos aquellos mecanismos, todos aquellos tratados, todas aquellas leyes y normas que han hecho que los derechos humanos sean ahora un instrumento para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y por allí es el trabajo que hace Codeica. Eso obviamente genera muchas reacciones y poco entendimiento, como tú dices, ¿no? Muchos nos acusan de que qué hacemos con el dinero de los cuales somos receptores por los proyectos que presentamos. Es porque nosotros desarrollamos capacidades. Codeica no ha sido creado para construir obras, que esa es labor del Estado, que esa es labor de las instituciones públicas, ¿no? Codeica, su visión fundamental es la educación en derechos humanos y obviamente también la práctica de ellos, ¿no? O sea, educamos a los actores y los acompañamos cuando ellos exigen sus derechos, ¿no? La defensa de los derechos de los niños, del abuso sexual, del poder económico, de las trabajadoras de la agroindustria, para algún sector de la población significa que estamos politizando, estamos lavándole la cabeza, estamos manipulando. ¿Cómo se asume esto? Cualquier persona o institución que propugne o impulse cambios, obviamente está haciendo política. Y Codeica hace una labor política porque pensamos en los cambios que son necesarios para que la población mejore sus condiciones, pero no hacemos partidarismo. Ahí está la diferencia.
CODEICA es totalmente neutral e independiente de cualquier partido político, aun cuando respetamos la militancia de cualquiera de los que trabaja o asociado de CODEICA. Eso es un derecho que tenemos todos y consecuentemente respetamos el derecho, pero institucionalmente somos neutrales. Nadie puede acusarnos a nosotros de ser politiqueros, ni de ser ni de politizar en el sentido de orientar hacia una tendencia política. En CODEICA, y todos los que vienen acá saben que se respeta su posición política, en tanto desde esa posición política respete los derechos, ¿no? Clarísimo en relación a ello, no voy a añadir más, pero sí precisarles a ustedes que esta semana, el día jueves en horas de la mañana, para ponerles un ejemplo, las jugadoras de voleibol de la selección de menores que le lograron ganar a Eslovenia mostraron la capacidad de indignación cuando son, digamos, se les pierde el respeto. El entrenador del equipo de Eslovenia había dicho que Perú es un equipo fácil y que ya estaban en octavos de finales. Indignó tanto estas declaraciones del entrenador de este equipo eslovenio que las chicas salieron, como ellas saben, trabajar en equipo, como lo declararon al final del partido, indignadas por lo que se había dicho y como lo dijeron varias de ellas, a la casa se le respeta y al país se le respeta. Y Perú ganó ese día 3-0 a Eslovenia. ¿Por qué? Porque las chicas supieron marcar su cancha y ante situaciones de otros demostrar que hay una capacidad de indignación. Eso es lo que hacemos en organizaciones de derechos humanos. Decirle a la gente que tenemos dignidad, tienen derechos y que esos derechos se respetan, que nadie nos los puede vulnerar. Ni el que tiene plata, ni el que tiene poder económico, ni el que tiene un poder político. Y hemos levantado casos emblemáticos, casos muy polémicos, casos donde se ha trabajado mucho a nivel de medios, como, y mañana estaríamos ampliando un poco ello, como el del señor Elefán Vergara, que su hijo fue sentenciado a 26 años por violación y que luego a través de la Corte Suprema se le sacó del penal. El caso donde está implicado y la Fiscalía ha pedido 12 años para los 4 implicados sobre el caso de la joven que fue violada en Tate, la situación de las trabajadoras de la agroindustria, la situación de niños abusados sexualmente y la gente que vamos informándoles, educando y promoviendo que hay derechos humanos y estos tienen que ser respetados. Si para el conjunto de un grupo de gente cree que eso es politizar, es el punto de vista de ellos. Entonces nosotros terminamos y ya que hemos iniciado desde la semana pasada algunas notas sobre lo que ha significado el informe de la Comisión de la Verdad, vamos a pasar una nota para recordarles que este mes, el 28 de agosto, se cumplen 10 años desde que se hizo público cuáles fueron las secuelas, las consecuencias, qué originó la violencia política en nuestro país y por qué hubieron tantas muertes, casi 70.000, y la mayoría de ellos gente muy pobre de la sierra y la selva de nuestro país. Veamos este informe de la Comisión de la Verdad. Tenía miedo cuando escuchaba lo que les mataban, lo que les veía, lo que les mataban, tenía miedo. Pero a mi papá le mataron. Primerito mató a mi abuelito, le tiraron con piedra. Y después a mi tío le han cortado con cuchillo, le han sacado la tripa. El enfrentamiento entre peruanos no dejó únicamente decenas de miles de muertes. También trajo como consecuencia desamparo, traumas y muchas vidas destruidas. Después de los hechos sangrientos que han ocurrido, ¿no?, la gente ha quedado con traumas. A la gente le pasó algo, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo porque no es que murieron y se acabó el problema, no, sino que mucha gente quedó sin su padre, sin su esposo, sin el hermano. Es decir, la gente quedó traumatizada psicológicamente, traumatizada espiritualmente y quedó en la desvalidez más grande. Para generar una profunda reflexión sobre los daños causados en la sociedad peruana y hacer una serie de recomendaciones
encaminadas a la reconciliación nacional, es que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha creado el grupo de trabajo Secuelas, Reparaciones y Recomendaciones. Bueno, cada día vemos más secuelas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Niños que no aprovechan en la escuela, niños que no logran hablar bien todavía, niños que viven con miedo, que al primer ruido saltan, niños que han quedado como descalificados de los estudios, ¿no? Hay un montón de secuelas de ese tipo. Desplazados, mutilados, viudas, huérfanos, pérdidas económicas, educación incompleta, familias desarticuladas. El listado de las consecuencias de la guerra es largo, pero para todas ellas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación debe hacer propuestas de reparación. Entonces, ahí tenemos que pensar también en lo que significan las reparaciones, ¿no? El que significa para una persona también que se reconozca que su pariente murió y que ese pariente que murió hace falta, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de mirar la cosa desde el punto de vista humano, ¿no? La destrucción producida en el período de violencia ocasionó el abandono de poblados enteros y el deterioro de la infraestructura productiva, caminos y sistemas de riego en el campo. Es por eso que se considera, entre otras, la necesidad de una reparación colectiva. La Comisión de la Verdad y Reconciliación abre la posibilidad de encontrar caminos que nos lleven a la reconciliación entre todos los peruanos. Bien, no nos queda más tiempo. Nosotros nos encontramos mañana, domingo, a las 7 de la noche a través de esta televisora Ecotelevisión. Esto fue Punto de Vista. Muy buenas noches.